Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo han estado en esta noche lluviosita? Muy bien, gracias a Dios. Bueno. Bueno muchachos, nosotros la clase pasada hablamos todo el tema de la internacionalización, cómo se hace por país, cómo, perdón, qué institución lo hace en Colombia y cómo se hace pues como todo el tema de los procesos y qué productos son los que Colombia quiere como fomentar. Pero resulta que esa estrategia de internacionalización también la hacen todos los países para poder atraer tanto la inversión como los turistas a sus territorios. Entonces, hay entidades como ProColombia, que es la que nosotros utilizamos, está ProChile, está ProPerú, está ProMéxico, entonces cada país ha buscado cuál es como su punto fuerte y así poder como sacar todo su potencial y poderlo vender al mundo de la mejor manera. Eh, ¿Quién me puede decir, por ejemplo, cuál es el atractivo de Perú o de México o de República Dominicana o de países como Estados Unidos o de algún país europeo? ¿Qué creen ustedes que sea? De Perú la comida, profe. Exactamente. Perú se enfocó muchísimo en el tema de la gastronomía y lo que hizo fue volcar todo su turismo a un tema gastronómico. Resulta que en Perú hay un cocinero muy famoso que se llama Gastón. Gastón fue como el cocinero que le dio todo ese vuelco a la comida tradicional peruana y quiso hacer que todo se volviera como más internacional y que el mundo conociera a Perú por la comida. Entonces yo les voy a mandar un linkcito al chat para cuando es un videito de 2 minutos con 54, se lo ven pues más adelante y pueden buscar la comida. Y es un documental que se llama Buscando a Gastón. En ese documental, lo que hace ese cocinero internacional de estrella Michelin y todo, es decir, cómo fue que él cogió como a todos esos cocineros, a todos los que querían estudiar cocina y mostrarles que se podría ser el atractivo y que de ahí podían generar ingresos y ser muchísimo más rentables. ¿Qué otro país? ¿Quién más cree que otro país de las propagandas que uno ve en televisión, en esos canales como Discovery, como Home and Health? ¿Qué otro país? México. ¿México por cuál, Ricardo? Pues por el turismo, por ¿Y la qué cercanía, producto les hacen ellos mucha fuerza? el tequila. Exactamente. Entonces México se enfocó en un turismo más para todo el tema de mariachis, de tequila. Entonces ellos tienen todo el tema de la ruta del tequila y es un tren que montaron y es una expedición. Y digamos que es un turismo más dedicado como a eso. Ese es su producto como insignia. Entonces ellos tienen, ustedes han visto que México cuando hace su propaganda, eh, cuando México hace todo el tema de la propaganda y nosotros vemos a México, espérense, yo lo busco acá. Es como un logo, es, es las letras en color. Espérense, yo les comparto mi pantalla. Mira, cuando uno ve México siempre ve estas letricas como así, el tema de los mariachis. Entonces México vive México, es como el tema que ellos sacaron. Entonces uno ve como las letricas de estos colores y así ellos es como se venden también en todas las ferias de turismo. ¿Cuál otro? ¿Qué otro país creen ustedes? Daniela, Laura, Valentina. Alemania, eh, profe, Alemania por el tema de la cerveza. Podría ser uno. Exactamente. Alemania con el tema del Oktoberfest. Cuando ellos hacen ese evento en Alemania, entonces ahí atraen todo el tema del turismo.
Por ejemplo, Israel se enfocó más en un turismo religioso, porque ellos tienen allá unos símbolos para diferentes religiones, entonces no estoy hablando solamente de la judía, también de la católica, de la ortodoxa, entonces ellos hacen un turismo religioso y ellos, ¿qué es lo que venden? Pues es ir a visitar esos monumentos. Roma, que también hace un turismo religioso, ellos lo que hacen es vender ese tema del Vaticano y de todas sus iglesias y de todo ese ambiente, o sea, hay un turismo específico para cada segmento del mercado. Y lo que están haciendo los países es apuntarle a eso para poder atraer el turismo. Steven, Alexander, ¿cuál otro ejemplo me pueden dar? Jefferson. Profe, en Alemania también el turismo como sobre la guerra, sobre la historia. Exacto, sobre la Segunda Guerra Mundial más que todo. México con el tequila. México con el tequila, sí, ya me lo había dicho Ricardo. ¿Qué otro país? A ver, ¿qué más creen ustedes? Brasil con los festivales. Con las fiestas Brasil con el Festival Panamá de Río. Con el canal. Panamá con el canal. Panamá con el canal. Sí, vieron, cada país tiene como eso algo adicional y a los países lo están, digamos que antes de todo este tema del COVID y ahorita después del COVID, digamos que lo que se está haciendo es una propaganda muy fuerte para todo este tema de turismo, porque uno de los sectores más aporreados de la economía con este tema del COVID fue el tema del turismo. Entonces, ¿qué están haciendo todos los países? Pues apuntándole a que se reactiva, porque eso lo que va a hacer es entrar e inyectar capital a la economía que se consume de una. Entonces, porque es que los turistas vienen y gastan de una, mientras que una inversión extranjera o digamos que una empresa venga y se establezca acá es un proceso muchísimo más largo. Y el turismo no solamente le da el trabajo al tema de los hoteles y restaurantes, sino que también ayuda al tema del informal, del guía, de toda la cadena logística y de proveedores y de todo que se hace a través del turismo. ¿Qué me falta por decirme algún país? A ver, ¿a quién no escuchaba en la clase? ¿A Juan Esteban? Sí, profe. ¿Cuál, Alexander? ¿Cuál? Profe, pues digamos que en ese orden de ideas de lo que exponen, pues a mí me suena, digamos, China con su muralla. Exactamente. La misma Rusia que es el país frío como más visitable de todos los que existen. Por eso fue que Rusia le invirtió tanta plata a lo del tema del mundial, porque yo creo que muchos por la cabeza nunca se nos imaginaba Rusia antes del mundial y después del mundial, de todo lo que hicieron, de todo lo que mostraron, Rusia se volvió también como un país interesante, como que bueno, venga, esto también sería como bueno ir a visitarlo. Por ejemplo, los que les gusta el fútbol, Argentina con el fútbol y el tango, Chile con el tema de los vinos, entonces sí vieron que eso también Egipto, profe. Pues digamos que todo país tiene su atractivo después de que uno lo analice. La India con sus templos en general, pues digamos que son muy poquito el país que no tenga una característica fácil de identificar. Pues digamos que los países ya más bien pobres son los que nos llaman mucho la atención. Sí, y no, pero esos países chiquiticos y que uno creería que no, sus países también le están apuntando a esos temas de turismo para poder activarlo del tema de la economía. Bueno, muchachos, la clase de hoy tiene como objetivo que podamos analizar que ustedes hagamos el análisis al libro que vimos, a lo que hemos visto de las clases hasta el momento en todo el tema de internacionalización, porque económicamente decimos que la Tierra es mucho más plana, porque podemos hablar de cosas que están pasando en la India. Como ustedes saben, actualmente, ¿cuál es el tema más hablado internacionalmente? ¿Qué pasa el martes? El miércoles, perdón. ¿Cuánto es 3? Ya me olvidó. Las votaciones de Estados Unidos. Exactamente, las votaciones de Estados Unidos. ¿Y ustedes por qué creen que es importante? El dólar, jefe. Ve, profe. El dólar, exactamente. ¿Qué más?
la economía mundial. Las relaciones internacionales. Exactamente. Con la elección en Estados Unidos, dime, José. Porque se considera pues como un epicentro o como una base para los negocios internacionales, ya que encontramos allí pues las bolsas y pues casi todo lo comercial se manejan desde allí. O sea, es como un ícono, como un referente para la negociación internacional. Exactamente. Estados Unidos se considera una de las principales potencias económicas y lo que va a pasar con el tema de las elecciones es a ver si sigue la guerra comercial que hay ahorita entre China y Estados Unidos, que a nosotros nos ha afectado un poquito, o si por el contrario, digamos que gana Biden y se vuelven a abrir muchísimas cosas y cambiar muchas cosas de las que está haciendo Trump. Nosotros no podemos decir cuál es bueno o malo, digamos, porque no estamos en Estados Unidos. Uno habla de lo que ve las radios y lo que dicen los analistas. Pero hablando en temas logísticos, simplemente les puedo decir que si la relación entre Estados Unidos y China sigue de esta manera tan tensionante, pues a nosotros nos afectará que los fletes para esta zona van a seguir aumentando. Porque si China va a tener tan restringido el poder ingresar contenedores y mercancías a Estados Unidos, pues los portacontenedores que se van a venir de la China, como ya no traen todos los volúmenes de carga que traían para Estados Unidos, pues van a tener que venir más vacíos o utilizar buques más chiquitos, lo que hace que nuestras tarifas se incrementen. Entonces, esperemos a ver el martes qué pasa con esto, aunque según las predicciones no se sabe eso, si gana un estado, gana uno, si gana el otro. Pero, por ejemplo, José, ¿tú qué crees quién vaya a ganar, Biden o Trump? No, yo creo que Trump es el que pierde, pues porque la gente, pues bueno, es que esa igual está muy reñida la situación, pero sí sería un buen auguro de que Trump, por favor, saliera de ahí de ese gobierno, porque es que está muy limitado y está muy cerrado, y él simplemente está gestionando como una política muy restringida. Y realmente en estos momentos y en este momento de pandemia y todos estos cambios mundiales que han existido, se necesita pues como tener como pues leal las negociaciones y poder tener una activación de una manera muy diferente, no tan cerrada. Exactamente. Laura Suárez, ¿tú qué crees? Laura está por ahí. A ver, yo miro. Se me fue Laura. A ver. Julie, ¿tú qué crees? Profe, la verdad no opino al respecto porque no he leído mucho sobre eso. Bueno, pero no he escuchado las noticias ni nada. No, pues la verdad me queda muy difícil por el trabajo, entonces no tengo cómo. Bueno, listo. Y vamos a ver por aquí uno de ustedes. Alejandro, ¿tú qué crees? ¿O quién tiene otra? Acaba de ingresar, profe, qué pena, disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú crees que en Estados Unidos gane Trump o gane Biden? ¿O no has leído mucho? ¿O qué opinas? ¿Quién es qué, profe, perdón? ¿Que usted cree que en Estados Unidos quién gane, Trump o Biden? Profe. Dime, Alejandro. No, Biden. ¿Gana Biden? Bueno. Yo creo que gana Trump, dice Biden, Laura. profe, Biden. Sí, Laura dice que cree que gana Trump. Yo personalmente creo que también gana Trump. Sí. Sí, porque Trump despertó en Estados Unidos algo que es el nacionalismo blanco. Es decir, Alejandro dice que Biden, es decir, él puso a votar a mucha gente que no votaba antes, a los americanos que se creen como la raza superior. Entonces, muchos pueblitos muy chiquitos, muy cerrados, que la gente nunca se había preocupado por votar, ahorita sí están votando. Entonces, yo personalmente creería que también gana Trump. Esperemos a ver la próxima clase, que ya han pasado las elecciones, ¿qué podemos decir? Profe, pero entonces ahí no se podría pues como aplicar de que pues así como algunas personas que nunca votaron o que de pronto dieron esa oportunidad de voto, esperaron de que él en su gobierno iba a hacer muchas transformaciones y a la final no pudo cumplir pues como con parte de su mandato.
Entonces ahí en ese caso no entraría pues como a defraudarse y más bien la gente a reevaluar la decisión y volver y tomar estos partidos tradicionales y esta gestión, que es lo que normalmente pasa aquí en Colombia, que la gente en los últimos gobiernos, en las últimas elecciones, han estado después como cambiando de qué realmente, si son liberales, conservadores, qué tradición y todo este cuento, ¿no? Empezar a aplicar esa situación, profe. De pronto sí, y de pronto sí, y en los estados que él no creería que ganara. Lo que pasa es que como él se enfocó mucho en el tema de recuperar a Estados Unidos, de que le iban a dejar de dar tantas oportunidades a tanta gente inmigrante que digamos que tiene las mismas condiciones cuando obtienen todos sus permisos que un americano. Entonces él se metió mucho con ese sentimiento nacionalista. Puede que como ha defraudado a tantos, puede que no gane, pero yo siento que eso es más como yo quiero seguir, entonces pues voy a hacer todo lo posible por seguir. Esperemos, a ver, yo también espero que no, pero pues en lo más profundo de mi ser creo que sí, que él gana, porque son de verdad pueblitos de esos blancos americanos que no soportan a los latinos y que ni a ningún emigrante, porque es que a ellos no les gusta ninguno, entonces no solamente a los latinos. Entonces de pronto, no sé, pero yo creería que en el fondo de mi corazón que él vuelve a repetir mandato. Esperemos a ver cómo le acaba de ir y cómo nos acaba de ir a todos, porque igual la situación se pone muy complicada para todos por ser una potencia mundial. Bueno, muchachos, entonces, vamos a dar inicio a la sustentación del libro, a lo que ustedes tuvieron que haber leído para este primer parcial. Acuérdense que el primer parcial vamos a hacer una mesa redonda y para el segundo ustedes me van a mandar, si se acuerdan que me tienen que mandar al correo. Pero no todos a la vez. Profe, una investigación acerca de algún producto, o sea, ¿qué limitaciones o limitantes tenemos al ingresar a algún producto en alguna región en especial o en país? No, hablamos del tema de qué requisitos hay, como el tema de la cultura para ingresar a esos otros países. Yo ya recibí uno de Laura y ¿dónde está Daniel? Daniel no está en clase hoy. Vea, yo miro acá para también llamarlos a lista. Es más, profe, Daniel se demora un poquito para llegar. Ah, bueno. Sí, él se demora. Ah, listo. Es como esos requisitos y más como la cultura de negocios de esos países que debo tener en cuenta para ingresar a ese. Y acuérdense en que el final, ¿y cómo es el final? ¿Si se acuerdan o no? Ese es el producto que hay que presentar. Exactamente, ese es el producto. El producto con ese factor agregado, ese plus que le van a dar. ¿Se acuerda que vimos el video del bolso ese que hace, ¿cómo se llama esta marca? Hermes, que le da como ese valor agregado a ese producto. Ustedes también van a coger ese producto y me van a decir cuál es el valor agregado en una sustentación. ¿Los tenemos claros entonces? ¿No tienen ninguna duda, inquietud? Profe, qué pena. ¿Me puede repetir otra vez, por favor? Sí. El segundo parcial es como los requisitos y los puntos a tener en cuenta cuando se va a ingresar a un país. Como más que todo el tema de la cultura de negocios, como esos tips que debo tener en cuenta, ese me lo mandan al correo. Y al final ustedes van a escoger un producto, me van a decir cuál es ese valor agregado, o sea, cuál es ese plus que le están dando al producto. Puede ser una chocolatina, una barra de cereal o puede ser un servicio. Entonces puede ser, digamos que producto o servicio, dependiendo de lo que ustedes seleccionen, que le están dando ese plus, ese valor agregado, ese factor adicional y hacia dónde lo despacharían. Entonces, por ejemplo, no sé, yo voy a tener una hacienda de una finca súper bonita en la montaña donde no entra como ese tema de los glamping ahora que se está utilizando tanto. Mi factor agregado es que no se dan la vista al río, a la montaña y al nevado, suponiendo, y estoy enfocada a tal y tal mercado. Eso es lo que quiero que hagan con el trabajo final. El trabajo final ustedes
lo sustentamos ese día, antes pues de la última clase. Lo que hacemos es organizarnos. Acuérdense que lo pueden hacer individual o en grupos. Ustedes ya, o con los grupos que trabajaron en el tema del libro, ya ustedes deciden. Acuérdense que hay unos compañeros que están de otras sucursales, de otras ciudades, entonces les toca solos. Y ese día organizamos y el final, entonces sustentamos y ustedes ya deciden si presentan el producto, una presentación en PowerPoint, o solamente hablan, ya ustedes deciden cómo lo manejan. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, empezamos el tema del... Ok. Señor. ¿Puede ser un servicio o un producto? Sí, ¿cierto, puede ser profe? un servicio o un producto, ya ustedes deciden. Acuérdense que en ese tema de internacionalización y todo lo que está haciendo Colombia por potencializarlo, también se puede tema de servicios, entonces para que también lo vayamos teniendo como en el radar. ¿Listo? Entonces, damos inicio. Son las 6:57. Les doy 3 minutos para que repasen sus apuntes, para que empecemos el tema de la mesa redonda del libro. ¿Listo? Acuérdense que todos deben participar, todos deben hablar. Si tiene algunos problemas con el micrófono, me escribe de una vez para poderles tomar la nota. ¿Listo? Listo, profe. Listo, les doy entonces 3 minuticos. Listo, muchachos. Entonces, la idea con el libro y la idea que tiene el autor, que es un periodista, es que él empezó a analizar en un viaje que tuvo a la India cuál era todo el tema de por qué la India estaba donde estaba y cuáles fueron los factores que le hicieron ver a él que todo iba
que todo estaba cambiando y que todo iba a cambiar. ¿Quién me puede dar un ejemplo o uno de los ejemplos que utiliza el autor en el libro para manifestar que la Tierra se está aplanando? Antes de que él empiece a hablar de los factores aplanadores, él da unos ejemplos. Creo que en general las naciones empiezan a mirarse directamente, o sea, figurativamente, que empieza, por ejemplo, en el caso de nosotros, Colombia, desde hace un tiempo ya tenemos la oportunidad de tener un contacto directamente con muchas naciones en Europa y en el tema no solo comercial, sino también en lo de visas y cosas así. Entonces, digamos que es una forma de decir de que ya no hay obstáculos, ya no hay la curvatura que nos impide mirarnos a los ojos directamente con otras naciones. Digamos que en eso influye mucho la época del internet, de la conectividad a nivel mundial. Exactamente, gracias Alexander. Y él pone unos ejemplos claros de esa conectividad. ¿Quién me dice uno de los ejemplos? De pronto con respecto a las declaraciones de renta, que de pronto exactamente. Que las empresas pues ya simplemente es mandar un mensaje de texto o comunicarse con la persona encargada, y menciona ahí en el libro de que las otras personitas encargadas, pudiendo estar hasta en una playa o pasando vacaciones, y en cuestión de minutos o segundos pueden elaborar este documento y dar respuesta de un continente a otro, de un departamento a otro municipio. Exactamente. Él al principio, cuando hace su viaje y se siente a revisar ese tema con la persona que está entrevistando, a él lo que le dicen es como que venga, pero ¿cómo decir que es que aquí me hacen mi declaración de renta? Y él dice, sí, efectivamente aquí se le hace todo su proceso de declaración de renta, porque lo que hicieron los indios o los hindúes es como que aprender y validar como todo eso que hacían en Estados Unidos y poder presentar el servicio. Otro de los ejemplos que él pone en el libro es el tema de que algo que para el tema de los servicios médicos, que todo el tema de las radiografías y tomografías, cuando los fines de semana que es como tan difícil coger como a los médicos de turno o a los especialistas, pues lo que hacían era enviarlas a la China y a la India, y al hacer esto, allá obtenían como el visto bueno de otro médico, de otro colega, y digamos que así también hacíamos como el tema de la internacionalización. Laura, dime que tienes el micrófono abierto. Ah, sí, profe. Iba a comentar que también un ejemplo era los call centers, que de hecho hoy en día se utiliza demasiado, y es que en la India se empezó el tema del servicio al cliente, por ejemplo, y todo eso, que además de que ellos hacen el trabajo, lo hacen por un menor precio, por decirlo así. Sale más barato que pagarlo en Estados Unidos o en uno de esos países tan grandes o potencia. En este caso, pues sería Estados Unidos, le sale mucho más económico pagar la tercerización en la India que en el mismo país de ellos. Exactamente. Y acá en Colombia también se da mucho, yo no sé si ustedes conocen ese call center que hay en Arboleda, que maneja todo el tema de las llamadas de AT&T de Estados Unidos, y lo que hacen es pues ofrecer ese servicio de Estados Unidos, pero lo subcontratan acá, pero el que empezó con todo eso fue la India. Y la gente de la India lo que hizo también fue aprender muy bien el tema del inglés y aprenderlo y memorizarlo de acuerdo a los acentos, así como nosotros tenemos acentos en Colombia, pues los gringos también tienen acentos. Entonces, digamos que los indios no solamente fueron más allá de aprender el tema del inglés, sino también aprender los acentos, cambiarse el tema de los nombres para que fuera más fácil y para que la gente de verdad sintiera que los estaban
que los estaban atendiendo en el mismo país. Bueno, profe, también se habla sobre cuando él entró y llegó y que vio que era ese Silicon Valley era muy parecido, que él se sentía como que ya había llegado a Estados Unidos, pues viendo que todos eran indios, pero que sus mentes o sus cabezas estaban muy adaptadas a lo que es Estados Unidos. Entonces él decía que era sorprendente haber él entrado y que se sintió que todo eso súper lindo, súper bonito, pero que esas personas tenían muchas capacidades adaptadas a las de los gringos. Exactamente, porque es que los indios o los hindúes, yo siempre me confundo, antes de cambiar y de empezar a hacer como todo el proceso, ellos también se cambiaron el chip, y entonces lo que dijeron es que, mire, es que tenemos que aprender inglés, capacitarnos, mejorarnos, y hacer como todo el proceso para llegar a ser competitivos, para llegar a mirar a ver cómo podemos competir con el mundo de igual a igual con todo este tema de la tecnología. Ellos lo entendieron primero que China e India, lo entendieron primero que el resto del mundo. Y por eso muchas empresas de Estados Unidos migraron, y no solamente a Estados Unidos, de Europa también, migraron a hacer toda su mano de obra a este país. Es claro, se le cuestiona mucho el tema del pago de la mano de obra y de muchas otras cosas que se cuestionan en todos los países, porque no solamente se cuestionan en la India y en la China, se cuestionan alrededor del mundo. Y se le cuestionan muchísimas empresas, pero ellos entendieron ese cambio, ¡pum!, muchísimo más rápido. Entonces, ¿quién me cuenta la fuerza aplanadora número 1? ¿Cuál considera el autor que es la fuerza aplanadora número 1? Daniel, no me ha llegado a clase, ¿cierto? No. Bueno, profe, nosotros nos leímos la fuerza aplanadora número 1. La fuerza aplanadora número 1 habla sobre la caída del muro de Berlín. Sí. Que pues esto se dio el 9 de noviembre, la cual dejó un impacto muy grande en la globalización del mundo y mostró muchísimos cambios en los países, porque esto permitió que se liberaran pueblos cautivos del imperio soviético. Además de eso, durante la Guerra Fría se rigió el capitalismo y el comunismo, y cuando cayó el muro de Berlín quedó solo un sistema económico. Entonces las personas que eran tanto el capitalismo como el comunismo tuvieron que seguir ligadas hacia la única que quedó en pie. Profe, y también pasó en este mismo tiempo que gracias a la caída del muro de Berlín, India explotó en cuanto a la economía. Pasó de tener un 3%, a un 7% en crecimiento. Aparte de eso, pues se dieron cuenta que la caída del muro de Berlín, que este muro estaba obstaculizando el avance, o sea, si no tenía una visión clara de la capacidad que teníamos los seres humanos para ver el mundo como un mercado único, un ecosistema único y una comunidad único. Esto tuvo un efecto aplanador y un fortalecimiento a los que estaban abajo y debilitando a los que estaban arriba. También un cambio principal fue la liberación de la mujer, y también se logró una masa crítica en cuanto a los ordenadores de sistema operativo, de Windows y esas cosas así. Lo cual esto permitió, o sea, fue un cambio muy importante porque se dio el conocimiento de los computadores, y esto permitió pues que tuviéramos, pues que ya en ese tiempo se tuvieran la comunicación más ligera. Ya una persona podía hablar con otra que estuviera lejos por medio de chats, y también se dieron cuenta que era algo importante porque tuvieron mucha represa en los ordenadores, que estos no tenían como la capacidad suficiente para sostener todo lo que estaba llegando. Entonces esto permitió en el mundo de la globalización que avanzara Windows como un sistema operativo. Listo, niñas, muchísimas gracias. Les hago una pregunta. ¿Por qué creen que la liberación de la mujer fue uno de los factores
que empiezan a aclarar todo el tema del mundo? Profe, porque se permitió que la mujer empezara a tener poder, pudiera dar sus opiniones, pudiera, digámoslo, como estudiar sin tantas restricciones, que pudieran obtener trabajo. En ese tiempo se decía que la mujer solo servía para la casa y en realidad no. Debido a esto, pues al aumentar tantas cosas y quitar un espejismo, porque como el capitalismo es un tipo de régimen tan cerrado, esto tiende a ser como muy, valga la redundancia, cerrado para la mujer. Entonces fue pues según lo que nosotros leímos e investigamos, fue uno de los cambios más importantes, que la mujer haya podido liberarse porque ya pudo tener un voto ante la sociedad. Exactamente. Gracias, niñas. ¿A quién le tocó la fuerza planadora número 2? Netscape. Buenas noches, profe. Mi compañera Maril Osorio y yo, pues nos tocó la aplanadora 2, Netscape, sale a la bolsa. Entonces, pues básicamente, pues el autor pues indica que esa aplanadora se basa de que a mediados de los 90, la revolución que había causado lo que es Windows, PC, había llegado a la cúspide, pero pues aún faltaba algo para que el mundo se aplanara, que era la plataforma basada en las aplicaciones. Entonces aparecieron aplicaciones bomba que fueron las pioneras en esta nueva fase, lo que fue el correo electrónico y los buscadores de internet con empresas como AOL, MSM, que se expandieron pues muy rápidamente. Pero la verdadera bomba del cambio positivo era el navegador web, capaz pues de bajar los documentos, páginas almacenadas en sitios de internet y mostrarlos en pantalla. También nace el World Wide Web, que es un sistema para pues crear, organizar y enlazar documentos, y pues cuanto más vía se tornaba internet, muchos más usuarios empezaron a utilizarlo, ¿cierto? Por lo tanto, pues la demanda de computadores, programas y redes, ya que permitieron pues al usuario digitalizar fácilmente textos, música, datos y fotos y finalmente pues transportarlos a la red. También pues nace Windows 95 y Netscape, que se empieza a cotizar en la bolsa, y Windows 95 se convertía en el sistema pues operativo utilizado por la mayoría de la gente. Y pues del mismo modo también Netscape, que Netscape fue el primer pues navegador comercial. También la mayor ventaja de Netscape es que pues podía funcionar en cualquier plataforma, en Apple, Unix y IBM. Y en el transcurso de un año, pues dominó el mercado por completo. Entonces, la difusión que tuvo Netscape también se vio por la campaña que usaron de licencia, que pues que daban una prueba gratis de software por 3 meses, con una versión pues actualizada, en la cual si el usuario se sentía satisfecho con el funcionamiento del producto, le compraban pues inmediatamente. Entonces, en los años que el Internet no se comercializaba, se desarrollaron como mucha serie de protocolos, como lo son FTP, HTTP, que eran como protocolos de información o también de documentos. Y pues también quienes juntos formaron pues un sistema para transmitir datos por internet de una forma pues relativamente segura. Entonces Netscape no se convirtió solo como en un navegador, sino también con varios productos de software. Comenzó pues a impulsar el uso de las referencias libres a través de la venta de sus navegadores. Y pues también el tema de que muchos pues decían que nada de eso iba a funcionar, ya que las sociedades no estaban acostumbradas a este tipo de cambios pues tan drásticos, ya que la gente tardaba mucho en cambiar sus costumbres, en aprender a usar nuevas tecnologías. Pero pues la gente pues lo hizo rápido y después de 10 años habían ya 800 millones de personas en Internet. Exactamente. ¿Tú crees que ahorita, Marilyn, tú crees que ahorita la gente se acostumbre más fácil al tema de los cambios? Profe, ¿qué tenemos es más fácil para que la gente se acostumbre? ¿Cómo, profe? ¿Tú crees que ahorita la gente se acostumbra más fácil a los cambios que hace más o menos 10 o 15 años cuando apenas Netscape iba a salir al mercado? Profe, yo creo que sí, porque pues estamos en un tiempo donde la gente anda mucho como en la moda. Entonces todo lo que es
llega nuevo, la gente lo quiere tener. Y por eso, debido a eso, como que todos somos así, nos acostumbramos a lo que venga con tal de estar como en esa onda de lo nuevo. Exactamente. Entonces, que nosotros seamos, y eso ayudó también a que todo fuera un poquito, la gente fuera un poquito más consumista. O sea, el mundo ahorita, con todo el tema de la revolución del Internet, el producto que lanzan hoy en Estados Unidos ya lo venden en la China, en Alemania y en Colombia. Entonces, eso también ayuda a las empresas a tener un mayor proceso de internacionalización y adicional que lleguen a un mercado un poquito más grande. Muchísimas gracias, niñas. Perdón. Vamos con la fuerza 3. Sí, profe, nosotros, Daniela Morillo y Alexander Díaz. Cuéntanos a todos. Bueno, profe, ahí como manera de resumen, en esta fuerza nos empieza a hablar, después de lo que la compañera mencionaba recientemente, de que las personas anteriormente eran muy tímidas en cuanto a estos temas cibernéticos y de tecnologías. Entonces ahí fue cuando empezó a notarse el cambio con lo de Netscape, que empezaron a desarrollarse todo tipo de tecnologías, programas y softwares con los cuales las empresas salían adelante, con los cuales las empresas se destacaban cada uno en su campo, pero se encontraban diferencias en cuanto a sus medios operativos. Hacía una comparación como con los bomberos de cada región del país o en sí del mundo. Digamos que las mangueras para conectar las emergencias no son iguales en un país que en el otro. Entonces, de esa forma, él detectaba nos describía que no todas las empresas iban en el mismo orden. Si tú tenías un programa, un software que te daba mucho rendimiento y tenías negocio con otra empresa que tenía un software diferente porque consideraban que a ellos les daba muy buen resultado, y a la hora de empalmar con proveedores y cosas así, había que hacer una gran cantidad de maniobras para que las cosas fluyeran con rapidez por los sistemas diferentes entre ellos. Y describe el XML o el Word como tal, como una de las herramientas más importantes para vincular esa globalización. La forma en que se redactan los mails, la forma en la que ya empezó a surgir la necesidad de la gente por querer enviar fotos por estos medios, videos por estos medios. Entonces, esta fuerza nos describe a tal punto de que narra una historia en esta fuerza de que hasta las películas muchas veces son grabadas por equipos en diferentes lugares del mundo, sin tener que estar el director viajando y estando al 100%. Dejan tareas, habla de las VPN. Por ejemplo, en donde yo trabajo utilizamos VPN. ¿Qué es las VPN? Las VPN son Virtual Private Network, que es traduce como las redes privadas virtuales. Exactamente. Entonces, inclusive en donde yo trabajo lo hacemos, y yo tengo una laptop que me asignó la empresa, y con solamente conectarme a un Wi-Fi puedo ingresar a la red de la empresa. Pero si de pronto yo voy a un café internet y algo, no puedo ingresar porque tengo que tener acceso a esa red de la empresa y poder facturar, mirar tipos de movimientos privados como tal de la compañía. ¿Y eso te hace el trabajo más fácil o más difícil? No, profe, lo hace mucho más fácil, y digamos en esta época de pandemia fue una herramienta súper útil porque manejábamos nuestra privacidad en temas laborales de una manera muy eficiente.
tener aquí en la comodidad de la casa, conectarme a mi wifi acá en mi hogar y hacer mis funciones, eso es una ventaja enorme. Y lo mismo cuando se presenta una emergencia a medianoche y cualquiera de las personas que tenga el conocimiento se puede conectar y solucionar de alguna forma. Entonces, no, eso es un avance, pues la verdad, bastante interesante. Daniela está ahí. Dani, ¿tú qué tienes para decir? Profe, no, que bueno, el capítulo de la Tierra planadora, el capítulo de esta Tierra planadora 3 se llama Los flujos de trabajo. Entonces, pues, básicamente es todo lo que estamos viviendo ahora. O sea, cómo la interconexión de todas las redes, de todos los programas, como poner un solo formato, por decir el Excel, el Word, el PowerPoint, el PDF, nos ha permitido como ser, a manera de empresa y también a manera personal, hacernos más fácil el trabajo. Entonces, por ejemplo, habla de que todos los departamentos tenían, por decir, programas diferentes y utilizaban muchos papeles, mucha papelería. Entonces, como que esta fuerza planadora acabó con esto. Y pues las VPNs ya nos permitían trabajar desde cualquier lugar del mundo. Tú ahorita con el tema de la pandemia utilizaste Sí, la VPN, sí. Pues cuando estuve acá en la casa me conectaba a la red de la empresa y trabajábamos por ahí. ¿Y a ti también te parece más fácil la manera de trabajar así? Que antes cuando manejábamos todo el tema de papeles y todo era más impreso y todo era pues, más difícil de... Me tocó, pero pues siempre me ha tocado como la hora. Entonces, pues, o sea, lo que él habla ahí, como que ya veía el futuro de lo que él decía, que uno le hablaba al computador para pedir una cita y el computador lo programaba. Pues eso es lo que ya tenemos ahora, ¿cierto? Exactamente. La tecnología nos ha permitido, nos ha facilitado la vida y obviamente ha aplanado el mundo, ha cortado distancias en la manera en que nos podemos comunicar y trabajar. Exactamente, pero sí, él fue, digamos que él lo vio antes de que pasara, pero es una de las, digamos que de lo que hace y de la raíz de lo que tenemos actualmente y de cómo trabajamos actualmente, de lo que podamos hacer. Sí, profe, y además ahí empezó como el mercado virtual, ya las personas empezaron como a vender cosas por internet, porque también empezó los PayPal, o sea, las plataformas de pago. Pero el PayPal hizo parte de esa revolución. Exactamente. Muchas gracias, muchachos. ¿Quién sigue? Seguimos nosotros, profe, la planadora 4. Daniel, yo ya estaba preguntando y yo dije, no había venido a clase. No, acabé de llegar, profe, estaba trabajando. Profe, pero miran, que yo también tengo la fuerza planadora 4 con Laura. Sí, bueno, sí. Sí, es que la tengo repartida. Entonces ellos dan unos comentarios y ustedes me confirman ahí, ¿listo? Bueno, profe. Sí, porque es que ahora nomás es fuerza planadora, tampoco van a creer ustedes pues que yo les tenía fuerza planadora a cada uno, no. Daniel empieza y Daniel es con Laura. Yo con Laura Ruiz. Sí, y Juan Esteban es con Laura Suárez, ¿cierto? Sí. Entonces, empiezan ustedes dos. Yo aquí señalo, como ustedes lo estuvieran viendo, empieza Daniel y Laura y sigue Juan Esteban y Laura, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, para ser breve, pues para que alcancemos todos. Profe, la fuerza planadora 4, pues habla en los tiempos de este tiempo que estaban hablando, de los inicios, por así decirlo, de la internet, existía o se creó una cosa que se llamaba el open sourcing, que es como por así decirlo, era como un servidor o una especie de programa libre donde muchas personas podían acceder y compartir como los avances y todas las cosas que habían dentro del programa. O sea, hoy por hoy yo hago como la analogía que cada empresa tiene su programa, su servicio, y todos son como compitiendo en ver quién tiene el más avanzado, el más tecnológico,
el que brinde los mejores servicios, ¿cierto? En ese entonces era muy bonito, por así decirlo, el hecho de que era un software abierto en el que cualquier persona podía entrar y compartir sus avances, sus creaciones, y de ahí surgieron pues muchas creaciones. Creo que la más famosa es el sistema operativo Linux, que pues hacía parte de, hoy por hoy todavía conserva esa figura del open sourcing. Es un software, un sistema operativo totalmente abierto donde los usuarios pueden entrar y pues modificar cada aspecto de la programación del software. Y pues, o sea, era algo muy idílico en ese entonces, pero que funcionaba, pero que tristemente hoy por hoy es algo muy complejo, porque todos están buscando la manera de monetizar o de facturar sus ideas y todo a nombre de ellos. Entonces, eso era como lo interesante de ese aspecto. Exactamente. Ahorita es un tema más de competencia, y como tú decías, quién tiene la mejor herramienta y quién ha diseñado la mejor herramienta. Bueno, en cuanto a eso, el pionero en este código abierto es Apache. Apache fue el que empezó con esta idea de código abierto. Entonces, a partir como, no sé, de los gustos de la música, contaba el periodista que habló con uno de los creadores de este programa, fue lo que los impulsó a crear ese código abierto. Entonces compartían temas de música, de ciencia, temas así parecidos, y entonces la gente se empezó a unir para mejorar ese software, y creaban parches y mejoraban el programa, y a partir de eso otras empresas podían crear más programas, digamos que páginas de música, de investigación. Un ejemplo de esos está Wikipedia, que nosotros vemos que en Wikipedia la gente puede editar la información que existe. Exactamente, sí, señora. Pero hay un problema en cuanto a eso, que pues decía en el libro que de pronto no está como muy controlado. En ese entonces no estaba muy controlado. Entonces, digamos que ellos se preguntaban como que, bueno, ¿y cómo van a controlar de pronto a alguien malintencionado que ponga información que no es? Entonces decía que no, que es hay más gente la que quiere dejar como la información buena para que los demás se informen, que los malintencionados que andan por ahí, que nunca faltan. Y un ejemplo, Wikipedia, está Linux, como dijo Daniel, y páginas así por el estilo que están abiertas al público para que se puedan ir mejorando a través del tiempo. Sí, señora. Exactamente. Jonathan, ¿qué comentario adicional tienes? Gracias, Laura. Bueno. Jonathan se me fue. Ay, perdón, es que Jonathan, Juan. Profe, pues. Es que Jonathan, ay, qué pena. Sí, acá, pero si Jonathan se me fue, si él me acabó de decir que estaba ahí, ay, no. Profe, pues, primero que todo, ¿será que mi compañera Laura puede compartir pantallas que nosotros tenemos como una cosa ahí lista? Sí, claro, Juan Esteban y Laura, sí, claro. Ya la voy a compartir. Listo. Pues primero nosotros queremos explicarle como que es un servidor, y son solamente 4 diapositivas. Ahí están viendo. Sí, ya se empezó a proyectar, Laura. Ahí ven la diapositiva. Sí, exactamente. Listo. Bueno, profe, el nombre entonces es Laura Suárez y yo, Juan Valencia, que tenemos acá pues el cuarto, la cuarta fuerza planadora. Para que entiendan bien, queremos explicarles unos conceptos básicos. Listo, entonces mi compañera Laura va a empezar explicándolos. Bueno, Laura. Entonces, ¿qué es un servidor de Internet? Un servidor de Internet es un operador conectado a Internet que tiene como funciones principales almacenar páginas web generalmente escritas en HTML. ¿Sí? Ahí están las siglas en inglés. Administrar bases de datos y responder a las solicitudes de los navegadores de los internautas. ¿Listo? Linux. Linux es la denominación técnica y generalizada que recibe una serie de sistemas operativos
de tipo Unix, que también suele ser de código abierto, ¿sí? Es una multiplataforma, multiusuario y multitarea. Es un sistema operativo como MacOS, DOS y Windows. Esto quiere decir que Linux es un software necesario para que el ordenador permita utilizar programas como editores de textos, juegos, navegadores de Internet, etc. Bueno, ahora vamos a decir que es Apache. El Apache es un software de servidor web gratuito y de código abierto para plataformas Unix, en el cual se ejecutan el 46% de los sitios web de todo el mundo. Le permite a los propietarios de sitios web servir contenido en la web. Está disponible para plataformas Unix, Microsoft, Windows, entre muchas. Y la noción de sitio virtual según la normativa RFC 2616. Bueno, ¿qué es Microsoft? Microsoft Corporation es una compañía tecnológica multinacional que fue fundada en 1935 en Estados Unidos por Bill Gates y Paul Allen. Su producto reconocido por excelencia es el sistema operativo Microsoft Windows en sus diversas versiones, junto con el paquete de software Microsoft Office. Cuenta con, bueno, eso no es tan importante. Y los ingresos de Microsoft en el 2019 fueron de aproximadamente 125 mil millones de dólares estadounidenses, un valor récord que presenta un incremento de más del 14% con respecto al año 2018. Listo, profe, esas eran las diapositivas. Listo. Ahora sí queremos contarle un poquito sobre la cuarta oferta aplanadora. La historia empieza con Alan Cohen, el directivo de IMB, que tenía a cargo muchas personas y un presupuesto de 8 millones de dólares. Él habla sobre Apache, quien era un servidor que competía con Microsoft, Netscape y otros competidores en el mercado electrónico. IBM vendía servicios informáticos, tenía sus servidores en Apache. Apache es un servidor de acceso libre al código fuente. O sea que muchas personas tienen acceso gratuito a él y no solamente tienen acceso, esas personas pueden corregir errores, poner parches y entre muchas personas organizarlo. Listo. Uno de sus pioneros es Brian Beldorf, o un fundador y director de tecnologías de Collab.net, una empresa de reciente creación dedicada a crear programas informáticos para compañías que desean aplicar en la innovación el método libre de acceso al código fuente. Brian se basó en crear Apache por medio de Fractal. Fractal es un programa con acceso gratuito para dibujar fractales. Esa fue, digamos, que la primera toma de contacto con el concepto de libre código fuente. Ahí tenía ese programa que podía descargar gratis y encima le daban el código fuente, que había sido creado por un grupo de gente pura comunidad. Bueno, en 1992 creó una lista de correo en internet dedicada al mundillo de la música electrónica que había en la zona. La gente podía enviar sus mensajes al foro de debate y así la cosa empezó a crecer. Hablaban sobre diversos acontecimientos musicales y DJs. Entonces varios de los reunidos en el correo sabían cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, uno tenía discos de DJ, otro tenía equipo de sonido y el otro conocía bien sobre la playa. Entonces, entre todos podían montar una fiesta, pero él quería que eso llegara a muchísima más gente y utilizó Mosaic, un navegador web, y gracias a esto un foro de debate sobre la primera generación de servidores web. Pues tiempo después, Brian trabajó por $10 la hora en Ewire, organizando páginas web y correos electrónicos, pero más adelante necesitó otro servidor y había uno gratis que se llamaba NCSA, pero tenía unos problemas y ellos, digamos, que intentaron corregirlos comunicándose con los creadores para ayudarlos, pero ellos nunca les dieron respuesta. Entonces, digamos que de ahí surgió la idea de, no, pues entonces creamos nuestro propio servidor. Al principio eran solamente 8 personas, pero al final eso fue 1 millar de personas, fueron muchísimas. El crecimiento fue tan grande que llamaron la atención de IBM y lograron el respaldo para unirse a Apache. Bueno, más adelante crearon una fundación de programas informáticos Apache sin ánimo de lucro y Apache pidió a IBM, Máquinas de Negocios Internacionales en español, que pusiera a trabajar sus mejores ingenieros de manera gratuita en el código abierto de Apache, y en 1998 incorporaron Apache en un producto llamado WebSphere. Cambió de poner el nombre de Apache como colaborador de producto.
Sigue con la otra, por favor. Bueno, el movimiento del software libre se inspiró y sigue inspirándose en el ideal ético de que los programas informáticos deberían ser gratuitos y estar disponibles para todos. Si se basa en la puesta común de los códigos fuente para crear el mejor software posible. Esto debería distribuirse gratuitamente y el grupo Apache permitiría que cualquiera cree una obra derivada de su programa, fuese propietario de dicha innovación, ¿sí? Siempre que reconocieran la aportación del Apache. Pues en 1991, un estudiante de la Universidad de Helsinki llamado Linus Torvalds envió al foro de Linux un sistema operativo con el que pretendía hacer la competencia a Windows. Microsoft invitaban a otros ingenieros expertos informáticos a aportar mejoras a través de Internet de manera gratuita. Y hoy en día el movimiento del software libre se ha convertido en un auténtico desafío para Microsoft y otros gigantes de la informática. Pues hoy en día hay una lista de 86.000 programas en marcha. La mayoría son proyectos de poca monta hechos por y para expertos informáticos. Por ejemplo, si a ti te da rabia tener que pagar de pronto $350 por Microsoft Office o 600 por Adobe Photoshop, esos son unas alternativas gratuitas con una calidad pasmosa, ¿sí? Con el sistema operativo Linux, grandes empresas como Google o Amazon han conseguido recortar drásticamente sus gastos en tecnología. Bueno, pero ¿por qué hay tanta gente dispuesta a escribir programas informáticos que digamos que se van a distribuir gratis? En parte, pues es por el reto científico que eso genera. O sea, muchas personas ingeniándoselas todas para trabajar en equipo. Y eso no debería subestimarse. Digamos que todos detestan Microsoft por la forma de dominar el mercado, porque digamos que se convirtió como un monopolio y querían tumbar eso. Y según muchos expertos informáticos, digamos que querían sacar a todos del terreno de juego. Pero entonces, ¿cuál es el argumento de Microsoft? Pues el primer argumento de Microsoft tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cómo se impulsa la innovación si todo el mundo trabaja gratis y regala su trabajo? Sí, dice Microsoft, suena muy bonito y muy solidario, pero todo eso de encontrarnos en la red y escribir programas gratis, por y para gente. Pero si a los innovadores no se les va a pagar ni un centavo por sus innovaciones, dejará de haber incentivos para la innovación, que al fin y al cabo es creadora de caminos, y dejará de haber dinero para invertir en I+D, que es la investigación y desarrollo, realmente profunda, necesaria para impulsar el programa en un ámbito cada vez más complejo como este. Bueno, a lo que vamos es que el movimiento de acceso libre a códigos, o sea, el acceso libre gratuito a códigos es un aplanador muy importante porque hace que muchas herramientas se puedan adquirir gratis, ¿sí? En lugar de obligar a la gente a comprar, digamos, por ejemplo, las de Microsoft o de cualquier otra, que es de lo que, digamos, ellos querían, esas asociaciones de redes libres de acceso códigos fuente pueden plantear un serio desafío en las estructuras jerarquizadas gracias a su modelo horizontal de innovación, que sin duda está funcionando cada vez más. Y Apache y Linux digamos que han contribuido por separado a reducir los gastos relacionados en el uso de ordenadores y de Internet. Lo han hecho de una manera que resulta profundamente niveladora. Inclusive grandes empresas como uno que iba a pensar, como digamos Amazon, digamos que lo utilizó por mucho tiempo para minimizar gastos, y pues Amazon hoy por hoy ya sabemos que es prácticamente la empresa más grande del mundo. Listo, profe. Daniel, te hago una pregunta. Muchas gracias, muchachos. Les hago una pregunta a ustedes cuatro. La misma pregunta que se hacen en el libro. Ustedes, con todo este tema del desarrollo de la Tierra y de todo este tema de los programadores, todos estos temas de carreras que tengan que ver con tecnología, entonces todo lo que tiene que ver con programadores, ingenieros de sistemas, digamos que fue una de las carreras que más auge tuvo en el tiempo en que se empezó todo este proceso. ¿Ustedes creen que un instalador o un desarrollador de esos sistemas de verdad se desanima si empieza a desarrollar gratis, o a ellos los alienta que todo el mundo pueda utilizar sus aplicaciones, sus juegos, sus herramientas?
profe, pues digamos que los alienta, porque esto se convierte en un reto para ellos y pues así esté gratis, ellos van a competir con empresas muy millonarias que dominan el mercado y van a competir. Eso digamos que los llena a ellos como de un reto, digamos que se sienten como con capacidades de competir y eso es lo que ellos buscan y no solo eso, sino que también pues al hacerlo libre, digamos que si no disponen de mucho tiempo, otras personas también les van a ayudar. Eso va a ser como una comunidad junta, no solamente una persona, sino una comunidad gigante contra los reyes del mercado. Daniel, ¿tú qué opinas? Profe, yo pienso que, o sea, eso es muy relativo, porque depende en qué campo se esté hablando. O sea, si estamos hablando del campo, por ejemplo, qué sé yo, digo, la creación de un software contable, obviamente pues no es un aliciente saber que no vas a ganar nada de un proceso tan complejo. Un campo en el que sí pasa es, por ejemplo, en la creación de videojuegos. De los videojuegos que más facturan o que más generan rentabilidad anual son precisamente los videojuegos que son gratuitos. Sí. Entonces, eso depende. O sea, si tú tienes tu idea y tu pensar de que voy a diseñar este programa así, 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 para ganar dinero, pues se puede llegar a volver como un aliciente. Pero como le digo, aplicado dependiendo de qué campo. No todos los campos tienen como la misma suerte de poder funcionar gratuitamente. Listo. Muchas gracias, muchachos. Seguimos. ¿Quién sigue? Nadie sigue. Están escribiendo por el chat. Sí, espera un momentico. Sí, listo, entonces siguen. Steven. Pero no veo a Steven aquí. Ah, sí, sí está. Profe, nosotros seguimos. Listo, dime. Nosotros les vamos a hablar de la Fuerza Aplanadora 5. ¿Qué es lo que se trataba ahí? Que la India era un país casi sin recursos naturales, pero su pueblo era muy intelectivo. Por eso fue que ellos crearon 7 institutos indios de tecnología, donde estudiaban medicina e ingeniería. Ellos lo que hacían era prepararse en estos institutos porque era muy difícil entrar, ya que cualquiera no lo hacía por lo difícil que era estudiar allí. Ellos entraban, estudiaban, se preparaban y se iban a trabajar a Estados Unidos porque no había un buen trabajo ni un buen sueldo para que ellos se quedaran ahí en la India trabajando. Entonces, ¿qué hacían? Se preparaban y iban para los Estados Unidos a trabajar. Entonces, Valentina. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí te escucho. Se te fue un ratico, pero sí te escucho. Bueno, entonces Estados Unidos se convirtió en un segundo comprador del capital, del intelectual indio, porque ellos no eran los primeros que compraban, porque ellos esperaban a que los primeros compradores se quebraran para ellos ya meterse ahí y ya quedar con esa empresa para poder que ellos quedar con la buena tecnología, con mano de obra, con lo que los primeros dueños alcanzaron a dar y ellos no tuvieran que volver a empezar desde un principio. Entonces, los extranjeros pensaban muy bien cómo iban a comprar esas empresas. Y mi compañero Steven, profe, le manda el escrito por chat porque no puede hablar en estos momentos. No tiene micrófono. Dile a Steven que no, dile a Steven que por favor. Ah, bueno, listo. Yo lo reviso entonces ahorita. Gracias, Valentina. Entonces, ¿sí vieron?
que a medida que vamos avanzando, vemos todo el tema de la tecnología, pero también empezamos a ver cómo la India empezó a perfeccionar más que todo el tema intelectual. O sea, ellos no tenían todos los recursos ni todo el dinero, pero sí tenían mucha gente en su país. Entonces empezaron a revisar cuál podía ser la opción y cómo podían ellos empezar a competir. Entonces de la nada empezaron y se dieron cuenta que el tema intelectual y que prepararse para poder competir los iba a hacer muchísimo más rentables. ¿Quién sigue? Yo, profe, la Fuerza Planadora 6. Dime. Listo, yo les voy a hablar sobre el capítulo 6. El capítulo 6 habla sobre los intocables. El siguiente capítulo habla sobre pues un grupo de personas que se les llaman los intocables. Según el libro, pues algo que yo leí, habla pues que todos debemos ser así, como los intocables. ¿Quiénes son los intocables? Son personas que no se pueden como reemplazar o algo por sus méritos, o por sus esfuerzos, o por sus actitudes, pues que no se puedan reemplazar en sus jornadas laborales. Hay 4 categorías de los intocables. ¿Cuáles son las 4? La primero son los trabajadores que son especiales. Los trabajadores especiales son las personas que cuentan con una habilidad en especial. Podemos poner un ejemplo, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Son personas que no se pueden como reemplazar tan fácilmente y que tienen como habilidades muy especiales. También están, el segundo son los especializados. Los especializados son gente que cuenta con habilidades de alta demanda, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, ingenieros o pues partes así como pues, que estudian, como hacer como especializaciones. Están los que están anclados. Los que están anclados son trabajos que están como por nombrados, como los de la alcaldía. Son personas que no pueden estar, por ejemplo, no los pueden reemplazar porque ya tienen un puesto como de trabajo ya nombrado para ellos. Y están los trabajadores verdaderamente adaptables, que son son personas que de pronto cambian funciones en su labor. Por ejemplo, un constructor no hace solamente el piso, sino que también hace como lo del estuco, lo de la rehocada. O sea, son personas que tienen diferentes habilidades y en cualquier momento los pueden como cambiar de su entorno. Listo. El enfoque más que todo de este capítulo habla pues como de personas que no pueden como reemplazarse, como con sus habilidades especiales, y habla más que todo que todos debemos ser así, que no es un camino fácil, no lo es, pues hay que tener muchos sacrificios para como lograrlo, para uno tener un puesto o llegar a ser alguien pues en un puesto importante o alguien importante en la vida. Ese habla como más que todo el capítulo 6. Gracias, Ricardo. Muchachos, una cosa es uno ser muy bueno en lo que hace y otra cosa es tener la capacidad para adaptarse. Estudiar, prepararnos día a día hace que nosotros tengamos y nos vaya abriendo más el tema de la mente y la capacidad para nosotros poder adaptarnos. Nosotros cuando estemos trabajando en cualquier empresa o en cualquier sector o en lo que uno esté haciendo en la vida, uno tiene que ser receptivo y tratar de aprender cada vez más, porque yo soy de las que cree que todo lo que uno aprende le va a servir para algo en algún momento. Entonces, no estoy diciendo que es que uno tenga que, pues, hacer de todo, ni que es que lo van a mandar a hacer de todo y uno lo va a hacer, no, pero uno sí tiene que empezar a adaptarse, y más ahora con estos tiempos del COVID, que todo fue más trabajo en casa, hacer otras funciones que uno antes no podía hacer o no creía que podía hacer. Entonces, uno volverse ese trabajador que tiene la capacidad de adaptarse, reinventarse, hace que tengamos como ese plus adicional en el momento en que estemos buscando un trabajo, nos estemos relacionando con la gente, estemos vendiendo nuestro producto o nuestro servicio. Eso nos va a ayudar muchísimo para que lo tengamos en cuenta. Digamos que salir de ese, como decimos por ahí, del montón y decir nada más, porque hay muchas personas que tienen la concepción, no sé si a ustedes les parece, es que yo trabajo en la empresa y de pronto mi trabajo lo puede hacer alguien mejor y entonces me buscan reemplazo y yo hago lo que estrictamente lo necesario.
Y no, tampoco es así porque uno no sabe dentro de ese mismo trabajo qué oportunidad puede tener, quién lo puede estar viendo o a quién puede conocer para seguir avanzando en su camino profesional. Entonces siempre tenemos que tratar de dar como ese plus adicional y tratar de aprender de todo lo que hagamos. Seguimos con la fuerza planadora. 7. ¿Quién la tiene? Hola, profe. Hola, Laura y Daniela. yo. ¿Con quién eres, Daniela? Con Laura Viernes. Ah, sí. Pero Laura, Bueno, profe. Laura sí está por acá. Sí, Ah, sí. ella aparece con otro nombre. Con pero eventos, sí está. sí. Sí. Bueno, profe, pues lo que yo capté como de este capítulo, de esta planadora, bueno, primero que todo, él habla de Walmart, ¿cierto? Sí. Que es una gran empresa, sobre todo pues en Estados Unidos, que es como, no sé si estoy mal, profe, pero en mi opinión es como tipo de uno, pues que es Sí, una ellos lo que hacen cadena. es un supermercado que ofrece de todo a precios más bajos, sí. Ajá. Bueno, entonces, esta empresa pues nació más o menos en los años 60 en Arkansas, pues Estados Unidos. Pero entonces para esa época habían como mucha competencia, entonces ellos pensaron como pues que podían hacer para aventajar la competencia. Entonces lo que vieron fue como comprar directamente al proveedor sin intermediarios pero lo que decían los proveedores es que no le podían vender porque tenían como muchos sitios para repartir. O sea, entonces que la repartición era lo que le quedaba pues como muy difícil, la distribución. Entonces, a raíz de esta necesidad, ellos optaron por tener su propio centro de distribución y aunque eso implicaba otros costos adicionales, lo que ellos hicieron fue, al negociar directamente con con los proveedores, tenían como un 5% de ganancia y el tener su propio centro de distribución les genera un 3%, o sea que lo que estaban ganando era un 2%, pues vendiendo, o sea, comprándole directamente al proveedor. Este capítulo pues se basa más que todo como en la visita que él tuvo a la planta donde ellos estaban, las instalaciones de distribución. Ajá, y allí pues, él entrevista a varios, pues, al vicepresidente, al de logística, y entonces ellos le van como contando, pues, más acerca de esto. Pero básicamente, o sea, todo se basó en la ventaja que ellos tuvieron por tener su propio centro de distribución y pues por ofrecer como productos de calidad a un bajo precio. No solo eso, sino que, o sea, ahí dice que ellos como que apretan tanto a los proveedores, pues eran más rebajas a la hora de comprar, poder ofrecerle ese bajo al cliente. Pero siempre estaban como un paso más adelante de todos, en tecnología, pues sí, en todo. Lo último que hicieron, pues de lo que dice acá en el capítulo, es que hicieron, compraron no, implementaron como unas etiquetas, unos microchips pues es RFID, micro de identificación por radiofrecuencia, que eso lo que hacían era pues pegarlo a los palés como a las cajas de mercancía y pues que llegaban a Walmart, y esos microchips lo que hacían era como facilitarles mucho más el proceso de distribución, porque por ejemplo con este microchip ellos sabían como qué cantidad iban como en las cajas, como las fechas de vencimiento. Prácticamente pues ahí en un pedazo dice como que la misma mercancía decía como de qué color estaba, cuándo se vencía, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces
facilitaba muchísimo más el trabajo. Y ellos hicieron como alianza, por así decirlo, con una empresa japonesa llamada Seiyu. Esta empresa japonesa fueron quienes buscaron a Walmart para que les enseñaran como todo su proceso de manejo, o sea, que no sé cómo decirlo, como la filosofía de su empresa, filosofía de cómo trabajo. trabajaban. Ajá. Y a cambio de ellos enviarles como productos, o sea, como ofrecerles lo que ellos vendían. Entonces era ahí básicamente como un trueque. O sea, Walmart les enseñaba como la filosofía de trabajo y esta empresa pues le devolvía como con los productos que ellos vendían. Además, ellos decían, pues Walmart, que ellos basaban era como en lo que los clientes pedían o como en lo que más compraban. Entonces, por ejemplo, en Florida, cuando se acercaba como ¿Los que, Daniela? No los tsunamis, sino como todo el clima, por decirlo así, o sea, que hay los desastres naturales. Sí, sí, entonces, por ejemplo, que se acercaba un tornado, por ejemplo, a Florida. Que ellos decían que pues lo que más cuando pagaban esas cosas eran que gastaban más cerveza, o sea, que los clientes compraban más cerveza, compraban más helados, compraban juegos de mesa de los niños, o sea, algo como que sustituyera el Play Store. Entonces ellos decían cuando los que en el clima utilizaban era dar más que todo esos suministros a ese estado. Entonces así funcionaban ellos también. O sea, ese era como Laura, ¿y tú también qué comentario la del tienes? éxito. Bueno, Gracias. ¿me escuchan? Bien. Sí, señora. Bueno, por ejemplo, como lo que decía Dani, entonces esta cadena se encargaba como de suplir todas las necesidades como que las personas o las necesidades de su alrededor para que encontraran pues todo en ese lugar. A esta cadena se denomina como supply shining. Sí. Entonces, como decía mi compañera, ellos se anticipaban con una tecnología, entonces él decía también que sus bodegas eran extremadamente gigantes. Entonces ellos se encargaban de que todas las necesidades que la gente pues necesitara en ese momento las pudieran encontrar en un solo lugar. Entonces ellos primero le apostaron a los proveedores pequeños, entonces hicieron como que un negocio con ellos para que los productos que ellos adquirían pues para vender en Walmart fueran de excelente calidad. Sin embargo, ya después como que vieron que se creció tanto, entonces ahí ya se conectaron con esta cadena japonesa. Entonces, cuando ya vieron como que entonces eso quería decir como en el libro que eso fue una fuerza aplanadora, ya que todas las personas no antes como que tenían que ir a un lugar a comprar tecnología, tenían que ir a un lugar a comprar comida, ropa, sino que encontraban todo en un mismo lugar. Entonces ese fue como el éxito que ellos encontraron tener a las necesidades, adaptándose a las necesidades de cada estado donde estaban. Entonces pues sí hablan, y ya pues el resto lo habló Dani más específicamente. Listo, niñas, muchas gracias. ¿Listo, profe? ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Por último, para terminar, o sea, ellos pues tuvieron mucho éxito, pero también decía que, o sea, que se aprovechaban mucho de los trabajadores, porque al querer como darse ese precio tan bajo, le recortaban, por ejemplo, el sueldo, la salud social y todo eso a los empleados. Entonces decía pues que el tema de la globalización también trae cadena y pues como una gran empresa. Eso, lo que pasa es que el tema de la globalización también trae su tema ético, que eso lo vamos a ver después y vamos a hacer un ejercicio.
porque con todo este tema aplanadora también se ha visto pues que hay algunas empresas que se aprovechan de los trabajadores, de los proveedores, de muchas otras cosas, entonces eso pues también lo vemos porque ese es otro tema importante donde hay unas por otras. Pero es más un tema ético y desde el punto de vista que lo veamos. Niñas, muchas gracias. ¿Quién sigue? Me falta Alejandro. Me falta Alexander. ¿Por qué? Y José, porque tengo unos compañeros que no pueden hoy. Entonces ellos lo van a presentar después. Muchachos, ¿ustedes están por ahí, Sandra? Profe, yo tengo la 10, no importa. Creo que seguía la 9, no soy mal. Seguía la 9 y después la 10, pero no es que los compañeritos no responden, no sé si fue que se me fueron. Profe, yo tengo la 9, José Alejandro. Ah, bueno, listo, José, entonces sigues tú y después Sandra. Voy a compartir pantalla. Listo. Pero buenas noches, compañeros. A mí me corresponde el aplanador 9, que es el acceso libre a la información, que son los buscadores de la web. Entonces, ¿por qué podemos decir o por qué este aplanador 9 dice que la Tierra es plana? Porque pues empezamos, digo yo, y lo tomé pues de la lectura, desde el principio básico, que la radio era de uno a muchos, la tele era de uno a muchos, el teléfono era de uno a uno. Pero hoy en día, teniendo una banda ancha, un módem y un acceso a un cibercafé, podemos tener lo más principal, que es la búsqueda, que es la expresión última del poder del individuo, que valiéndose de un ordenador para mirar al mundo puede encontrar exactamente lo que quiere. Eso quiere decir que, como vemos aquí pues los logos en la diapositiva, que por medio de Google, Yahoo y Microsoft, con estos buscadores, nos da la oportunidad de encontrar toda la información que nosotros necesitamos hoy en día, desde lo más básico, desde lo más sencillo, hasta lo más complicado. Que gracias a estos buscadores y gracias pues a estas redes y al internet, pues todo ha sido más práctico y todo ha sido a un acceso universal, como lo expreso yo ahí en la diapositiva. ¿Por qué? Porque según el escritor y según él, pues el periodista decía de que, o daba el ejemplo de que una niña iba a ingresar a un instituto a estudiar y sin ingresar a la academia ya sabía qué compañeros tenía y en qué condiciones y qué tipo de personas eran. Asimismo, podemos encontrar información acerca de, en cuanto a planes de trabajo, en cuanto a lo que nosotros queremos buscar en nuestro ambiente y podemos tener como una argumentación plena para poder hacer la ejecución de lo que nosotros necesitamos y deseamos. Entonces, pues gracias a estos buscadores, el principal habla de Google, pero pues hoy día tenemos otros, se van actualizando, pero entonces gracias a este tema como tal, pues cada vez la globalización es más cerca y tenemos pues como un concepto y unas cosas más claras en las cuales nosotros podemos ejecutar y podemos pues como compartir y pues vivir estas experiencias en cuanto al mundo de hoy, profe. Sí. Listo. José, ¿tú crees que eso hace más fácil ahora todo el tema para las empresas? Sí, o sea, la competencia para las empresas es más fácil. Pero entonces, ¿en la competencia en qué sentido, profe? Como a manera que todos podamos competir en lo mismo. Pues de pronto sí, ahí lo que tenemos que tener es, o sea, todo se vuelve más práctico y todo es más útil.
¿cierto? Porque pues tenemos que estar muy de la mano con todas estas herramientas, ya que pues hoy día no solamente usted va a encontrar una información X, sino que también lo van a bombardear de una publicidad y le van haciendo pues como una especie de seguimiento a lo que usted realmente quiere, cuál es su estilo de vida, qué es lo que usted necesita. Entonces pues es mucho más práctico y mucho más ágil, porque pues ya hay un enlace entre muchas redes, que estamos hablando un Facebook, un Instagram, donde uno ingresa pues a estas plataformas y ya ellos el perfil pues como yo la van definiendo y ya le van a usted bombardeando como de información y realmente lo van como cautivando y le van pues dando como esa sensación y van creando esas necesidades donde pues usted en últimas sale comprando, sale antojándose y pues va teniendo pues como una diversidad de productos y de cositas para no antojarse. Y en cuanto a lo campo comercial, pues las empresas sí tienen más capacidad y habilidad para poder vender sus productos y llegar de una manera a los clientes, pues como una manera más directa. Y no era como antes que se tenían que valer de una radio, de una cuña comercial, simplemente un televisor, o de pronto de cuando era tradición de que sentarse a ver un noticiero y entonces allí donde le publicaban a usted pues todos los productos. Hoy en día es mucho más práctico y es más ágil. Listo. Muchas gracias. Listo, Ahora sí, Sandra, te toca terminar. Listo, profe. Buenas noches a todos. A mí me tocó la fuerza planadora número 10, que dice que son los esteroides. Los esteroides son digital, móvil, personal y virtual. La 10ª fuerza planadora no solo tiene que ver con lo analámbrico, sino también con todos los esteroides. Lo que hacen los esteroides va a determinadas nuevas tecnologías, por esas van amplificando y de un modo u otro van impulsando las fuerzas aplanadoras anteriores. Listo. Lo digital puede moldearse, manejarse y transmitirse a través de ordenadores de internet, de satélites o de cable de fibra óptica. Lo virtual, proceso de moldeado, manejo y transmisión de este contenido digitalizado se puede llevar a cabo a una velocidad elevadísima. Móvil, gracias a la tecnología inalámbrica, todo esto se puede desde cualquier sitio. Y personal, quiere decir que pues que lo puedes hacer tú mismo donde tú quieras. También decía que la Tierra, dice pues que la Tierra se va aplanando debido a que todo se va acortando, ya que la tecnología se va avanzando a pasos agigantados. Pues hoy en día lo podemos ver mucho mejor debido a que, digamos, si tú quieres comprar cosas en el exterior, lo puedes hacer inmediatamente y se demora pocos días en llegar. O digamos, si tú quieres conocer otros países, museos, otro tipo de culturas, también lo puedes hacer de manera virtual. Bueno, también en la fuerza planadora número 10 hablaba como, digamos, eso fue como en el 2004, ya habían empresas que utilizaban las videollamadas para hacer reuniones. Entonces, sí, los podían hacer, digamos, entre países. Digamos, las reuniones estaban en India, pero estaban conectados con gente de Estados Unidos y de Japón. Me parece muy impresionante, pues, que desde el 2004 ya existiera eso, debido a que nosotros en Colombia, digo que le hemos sacado como el mayor provecho este año por el tema de la pandemia. Porque, digamos, antes no era como tan común, ay, es que nos vamos a conectar por internet, vamos a hacer una videollamada o vamos a estudiar por internet, no. Me parece pues que... Sí, en Colombia no se utilizaba casi el teletrabajo, o no sé quién de ustedes hacía teletrabajo antes del tema de la pandemia. ¿Alguno hacía teletrabajo desde antes de la pandemia? Yo, profe. Laura, ¿y Laura, tú en qué trabajas? Yo estoy trabajando con una empresa de Estados Unidos como asistente administrativa, pero yo trabajé con esta empresa hace 4 años y todo era desde la casa también. O sea que tú ya estabas más adelantadas que todos nosotros al tema del virtual. En cuanto al trabajo, sí. En cuanto a clases, sí. No, nunca las había visto virtuales. Listo. Sandra, continúa. Gracias. Listo. Bueno, el profe también decía pues que como en el 2004 él podía mirar que él fue como a visitar a Japón y se dio cuenta que Japón le llevaba muchísimo adelanto a Estados Unidos en el tema pues, de todo lo que es tecnología. Digamos que ya fue como donde comenzó todo a existir todo el tema del lado inalámbrico y todo ese tipo de situaciones. También tocaba el tema que decía que habían empresas que ya utilizaban el teletrabajo desde ese tiempo.
Había una compañía, él hablaba de una compañía que vendía tiquetes y que las personas trabajaban desde la casa. Pues digamos, a nuestro país, yo creo que buena parte de las empresas como que no son tan amigas de teletrabajo porque de pronto les da como, no sé, como que de pronto les genera un poquito de, como que de susto, como creen que las personas no van a hacer lo que tienen que hacer directamente desde la casa, pero ahí mencionaban que esta empresa tenía una producción muy alta. Y pues eso pues creo que con estudios y todo lo han demostrado. Entonces también es muy impresionante que vean empresas desde ese tiempo que ya utilizan pues el teletrabajo. Profe, ya como... Señora. Es que también es un tema cultural, sí, dime. Bueno, daba también como un ejemplo de una compañía de motores de avión que se llama Royce, que digamos que con la tecnología que ya tenían en ese tiempo le podían hacer seguimiento a esos motores, inclusive los aviones pues volando. Decía como digamos si un rayo le cayó a un motor, la compañía podía hacerle seguimiento de una vez y mirar qué tanto había sido el daño, como irlo estudiando mientras que el avión seguía sobrevolando para mirar si había que, el avión tenía que aterrizar y hacer un cambio o si lo podían arreglar rápidamente. Entonces también es como que, digamos, las empresas lo que estaban buscando y todavía se ve es mejorar sus procesos, hacer como automatización y ahorrar dinero y tiempo. ¿Qué más decía? Bueno, también decía como la revolución del job móvil culminará cuando todas las personas pueden moverse por diferentes partes del mundo sin tener interrupciones al tema del internet. Pues hoy en día eso es algo que ya es, obviamente que es muy lógico porque todas las personas tienen celulares y todas las personas se pueden transportar de una ciudad a otra o de países y obviamente siempre van a estar conectados y no solamente con el celular, sino también con la computadora y bueno, todo ese tipo de situaciones. Entonces, ahí decía una frase, nosotros pensamos que el móvil será controlador esencial de la vida de las personas. Hoy en día eso es 100% seguro, pues porque digamos las personas siempre están muy apegadas a su celular, las personas se levantan con él, pues porque digamos hoy en día ya funcionan de alarma, entonces las personas también trabajan con él, ven clase con él y todo con él. Entonces, profe, me parece que era un libro muy futurista, porque pues digamos eso fue en el 2004 y pues sí, buena parte de lo que decía ahí hoy en día se está cumpliendo. Exactamente. Muchas gracias, Sandra. Muchachos, bueno, ¿por qué les puse el libro? Pues porque el libro me parece que, como decía Sandra, es un libro que uno leyéndose el tema que está hoy, más por el tema de la pandemia, uno dice que que el escritor, digamos que estaba muy adelantado a lo que llaman a su tiempo. Y adicional, porque nosotros tenemos que empezar a cambiar y volvernos un poquito más tecnológicos. No sé si ustedes ya lo sean o para las empresas que trabajen lo utilicen de muchas maneras, pero digamos que con el tema de la pandemia a Colombia le ha tocado y a los empresarios colombianos y a muchos, porque me incluyo en esos, nos ha tocado adaptarnos mucho más rápido a todo este tema tecnológico, al trabajo en casa, a que no seamos, por ejemplo, tanto de papeles, a que los trámites se hagan mucho más rápido para poder de pronto, y así podemos mejorar, no de pronto no, y así podemos mejorar todo el tema de competitividad, porque como ustedes saben, Colombia en estos temas es un poquito más atrasado. Daniel, te hago una pregunta. ¿Tú crees que alguna empresa podría vivir si no se adapta como a todo este cambio? No, profe, no. Definitivamente no. Hay empresas que dependen, pues su razón económica, su razón de ser no se ve tan afectada como por decir lo que es yo. Una empresa de software o cosas así que pues que no dependen de un punto físico, pero pues la realidad es otra. La realidad es que esas son empresas excepciones, pero si hoy por hoy todos nos empezamos como a actualizar y a migrar a otras alternativas, no solamente hablo del teletrabajo, sino a la posibilidad de las ventas online o el pago electrónico, pues están desactualizados. Una empresa que no haga esto está condenada al fracaso. Listo, gracias. Ahora vámonos a otro tema. Cuando empezamos, hablamos de que esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una de las Lauras, de mis 3 Lauras,
¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las cosas malas de todo este tema de la globalización? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Profe, El consumo desmesurado, profe. El consumo desmesurado es una. ¿Cuál otra? profe, que las personas ya no están como entrando en contacto físico con los demás, sino que están siendo codependientes de ya máquinas y pura tecnología. Listo, ese es uno. ¿Y cuál otra? Profe, Laura, dime tú. pues no sé si este ejemplo cabría aquí, pero yo digo que se dice así, automatización, o sea que ya las máquinas están haciendo el trabajo de las personas. Entonces ya muchas personas, el puesto de trabajo de muchas personas está en riesgo también. Pues yo lo vería como una desventaja en cuanto a eso. En cuanto a eso, listo. Así como se esparce todo el tema positivo, digamos que con el tema de la globalización también se abrió el camino a muchos temas no tan positivos y no tan buenos para el mundo. Ustedes saben que hay algunas religiones que son, digamos que como muy, ¿cómo les digo yo? Como muy a los extremos. Entonces, por ejemplo, si todo el mundo estuviera, digamos que ahorita más cerrado y no tuviéramos como todas las ventajas que tenemos a todos los aparatos de internet y estuviéramos tan interconectados, por ejemplo, todo el tema de los yihadistas, todo el tema de las inmolaciones, todo el tema de todo lo que nosotros vemos, atentados en todo el mundo que vemos actualmente, que eso antes no se veía, o sea, antes cada país vivía la guerra, a nosotros no nos ha tocado tan de frente, pero países como Europa y Estados Unidos sí se empezaron a ver muy afectados y eso también pasó por el tema de la globalización. Entonces, así como trae cosas buenas, también trae sus cosas no tan positivas. Y eso hace que estas religiones y que digamos que estos movimientos tengan también mucho éxito porque así como a nosotros nos atacan todo el tema de publicidad para comprar un producto, para vender un servicio, entonces ustedes ven que si ustedes buscan, si José Alejandro ahorita se mete a una página del éxito y busca tenis, mañana vuelve a abrir la página y ya no solamente le llega la del éxito, le llega la de Falabella, la de Linio, la de todas las páginas. Así como la información está tan interconectada para eso, pues también está interconectada para cosas que no son tan buenas y ha hecho también, digamos que es una de las críticas que se le hace, que sea tan fácil y ahorita sea tan fácil y un medio de propagación para todo esto que les estoy diciendo. Entonces, todas estas religiones de yihadistas, de radicales extremos, que más por un tema de religión, yo creo que es más por un tema, no sé cómo nombrarlo, atraen a muchísima gente que nunca ha tenido contactos con ellos, que son europeos o que son americanos, que tienen toda la formación, que ven el mundo desde otra óptica y han logrado demasiados adeptos y que hagan daño. Entonces, digamos que eso ha sido también lo malo. Y adicional, como decían en el capítulo de se me olvidó, de Daniela, el tema de los pagos, porque es que, Daniel Giraldo, porque es que a muchas empresas también se les critica que los pagos no sean muy buenos, que las condiciones de trabajo no sean muy buenas, y también se le ha criticado a muchas marcas que no sean ni respetuosos con sus trabajadores y adicional que no sean respetuosos con el medio ambiente y con las demás competencias. ¿Ustedes creen que si hubiéramos continuado así, digamos que más cerraditos, todo esto se hubiera podido propagar? Jefferson no me ha dicho nada. Juan Esteban, ¿tú qué crees? Luisa. ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Ustedes creen que si no estuviéramos así tan interconectados, todo este tema de los atentados, de las guerras, de las adiciones a la gente, a estos grupos extremos, se hubiera podido dar? ¿O siempre unos cambios tan positivos van a traer cambios negativos?
Profe, pues yo pienso que eso siempre ha existido, como que así haya o no haya tecnología. Pues, por ejemplo, las guerras, siempre ha habido como la manera de influenciar las personas y atraer público a ciertas ideologías, pero obviamente es más fácil propagarlo por medio de la internet o bueno, de esos medios de comunicación y así. Listo, muy válido tu punto, Daniel. ¿Alguien más? De guerras, ya no vamos a ver las guerras como tal, pero sí van a haber guerras informáticas, guerras por la información. O sea, de pronto el concepto de guerra como tal puede cambiar, ya más a lo que estamos viviendo. Más ataques cibernéticos que hacen que las empresas caigan todo y digamos que se pierda mucha información. Bueno, muchachos, me alegra que les haya gustado el libro, espero que se lo lean completo porque de verdad es un libro muy bueno, se lo recomiendo. Y para la próxima clase, como les dije, vamos a analizar el tema de las elecciones en Estados Unidos, a ver qué pasa y cómo se analiza qué consecuencias tiene a nivel económico y cómo nos afecta a nosotros. Y adicional, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes han escuchado una película que se llama El Señor de la Guerra con Nicolas Cage alguna vez. ¿Alguno se la ha visto de casualidad? Sí, profe, yo me lo vi. Alexander se la vio y Alejandro también. ¿Alguien más? Yo no. Laura no. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de 8 días, ustedes se van a ver la película y yo les voy a hacer unas preguntas. Algunos van a estar de acuerdo, o sea, algunos van a tener el papel de que lo que está haciendo el protagonista de la película es bueno y algunos van a hacer el papel de lo que está haciendo el protagonista es no. Esta es la película, ustedes la buscan, se la ven, tiene hay un fin de semana largo. La película es muy buena, me parece a mí, o sea, es muy interesante, no es una película aburrida, me parece que es muy interesante, muy chévere, y vamos a analizar este punto de lo que estamos hablando aquí, de qué tan bueno es poder proveer al mundo de todo lo que necesita. Mire, es esta, es el señor, se llama El Señor de la Guerra. La pueden buscar en YouTube o ahí esas páginas pues para que se vean las películas. Y dentro de 8 días entonces la analizamos, listo. Listo, profe. Bueno, entonces, los que ya expusieron se pueden ir, se me queda Alejandro Jefferson que no me ha dicho, no me ha dicho nada, muchachos. Acuérdense de una noticia para dentro de 8 días, acuérdense de ver la película, porfa, y la otra clase la analizamos y miremos a ver quién va a ganar las elecciones para que hagamos un análisis. ¿Listo? Listo, profe, que esté muy bien, hasta luego. Bueno, muchachos, que descansen. Feliz fin de semana. Gracias. Profe, hasta luego, muchas gracias. Profe, gracias. Chao, que estén bien. Alejandro, me faltas tú y Jefferson, me faltas tú. Profe, una. Dime, Daniel. Yo pues, que llegué tardecito, sí me anoté ahí en la lista. Señor. Yo llegué tardecito, ¿no? Entonces, sí, no te preocupes. antes de que yo llegara. Vale. No te preocupes, que Listo, yo profe, pregunté, yo dije, este muchacho no me ha llegado a la clase. Y me dijeron que llegabas tardecito, entonces no te preocupes. Vale, profe. Vale, profe, muchas gracias. No se les olvide la película y mirar a ver quién gana las elecciones el martes. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Me falta Alejandro y Jefferson. ¿A ti qué fuerza te tocó, Alejandro? ¿O no puedes sustentarme ahorita o qué? ¿Y a Jefferson qué me le pasó? Jefferson y Alejandro.
Ah, verdad. Bueno, ahí sí tienes la razón. Jefferson versus Young. Ah, sí. Bueno. Bueno, está bien. No te preocupes, Jefferson, qué pena, es que no había visto el chat, entonces no había visto. Pero no, ya, entonces ya quedo con la nota de ustedes, no se preocupen, por favor, no se les olvide ver la película y dentro de 8 días entonces nos vemos en la clase. ¿Listo? Listo, muchachos, feliz fin de semana, que descansen. Listo, muchachos, qué pena con ustedes ahí. Chao, que estén bien.